¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Una delegación estadounidense encabezada por Roberta Jacobson visitó México y se reunió con el canciller Marcelo Ebrard para discutir temas de migración. ¿Cómo va la relación bilateral? ¿Está México cediendo de más en temas migratorios a cambio de cooperación COVID? ¿O hay similitudes en las posturas migratorias de ambos países? La Sedena y la Marina serán las dependencias encargadas de la administración de proyectos de infraestructura, los más grandes proyectos de infraestructura del gobierno de López Obrador, también de sus ganancias. Tren Maya, el nuevo aeropuerto y los puertos y aduanas, entre otros. Eso no, militarización de la vida pública. Debe pronunciarse la Suprema Corte al respecto. Veremos qué opina la mesa. Y el presidente López Obrador adelantó que el próximo 30 de marzo dará un nuevo informe de gobierno. Será su noveno desde que empezó el mandato. Aquí nos adelantamos y escucharemos los puntos y contrapuntos de la mesa. ¿Cómo va la autodenominada 4T? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. La migración segura, ordenada y regular no llega. Hace unos días, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que en el futuro inmediato habrá más migrantes en la frontera con México que los registrados en los últimos 20 años. El cierre de fronteras y el despliegue de casi 9,000 efectivos militares no ha logrado contener a cientos de migrantes provenientes de Centroamérica, orillados a salir de sus países por miedo o por falta de oportunidades económicas. El fin de semana, autoridades mexicanas informaron que un grupo fue detenido cuando viajaba rumbo a Estados Unidos en avión en calidad de turistas. Otro grupo procedente de Honduras fue detenido en la frontera con Reynosa y regresado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos a Ciudad Juárez sin que ellos lo supieran. Hoy funcionarios de México y de Estados Unidos se reunieron para hablar de este tema, considerado una prioridad para los dos gobiernos. El presidente de México dijo que la visita de la delegación encabezada por la ex embajadora Jacobson no fue de supervisión porque nuestro país no es una colonia ni un protectorado. Por su lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que en la reunión se discutieron mecanismos para proteger los derechos humanos de personas migrantes y que buscarán impulsar mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo del norte de Centroamérica. Veremos qué piensa la mesa de esta noche y por ello saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido Lozano. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeres. Saludo también con gusto a Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante o con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Carlos, aquí estamos. Regresa a la mesa Aurora Espina, investigadora y activista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un gusto estar con ustedes en la mesa. Y hoy nos acompaña Emiliano Oaxaca Paterna, abogado. ¿Cómo estás, Emiliano? No te oímos, creo que tu micrófono está mal. Ahorita lo tratamos de restablecer. Pero bueno, mientras, perdón. Ahí estás. Perdón, qué gusto estar con ustedes. Me disculpo. ¿Cómo estás? Empiezo contigo, Estefanía, temas migratorios, temas bilaterales, temas que a ti te interesan mucho también en tu calidad de mujer binacional. ¿Cómo viste esta reunión, la visita de Roberta Jacobson? De aquí se fue también a Centroamérica. Es un tema que evidentemente le interesa al presidente Biden. Es un tema que le interesa porque le interesa tener una política de contraste respecto a la política que tenía el gobierno anterior del expresidente Donald Trump, y creo que eso implica escuchar y implica viajar y atender y ver qué es lo que está pasando en estos países, que cada vez las caravanas migrantes se vuelven más grandes y se vuelve más difícil contener en la frontera. Y creo que esto responde a 3 políticas que puso Biden sobre la mesa y que ha tratado de implementar en estos últimos meses, que son sus primeros meses, los primeros 3 meses de su mandato, que implican que desde el primer momento en el que entró dijo, ya no se va a esperar el proceso migratorio de México, vamos a abrir las puertas a que los migrantes esperen sus juicios o el proceso migratorio que les corresponde en Estados Unidos, y eso implica también hacernos responsables, o que Estados Unidos se hiciera responsable de cuidar a los menores de edad que iban sin estar acompañados. Y eso de entrada pues ya es una diferencia fundamental con la política anterior, intolerante, de exigir que esperaran en la frontera, de niños en jaulas y tal, y creo que esto ha sido debido a que también la comunidad migrante ha sido mucho más exigente con Biden, porque pues prometió y se comprometió a muchas cosas durante la campaña, y creo que está encaminada su política en eso, una política más humanitaria, una política de impulsar desarrollo. Yo creo que de esto se van con lecciones que implican
desarrollar o intentar desarrollar los países de América Latina, de Centroamérica, donde están viniendo tanta gente, para que no tengan que buscar una mejor vida en Estados Unidos. Y también, y una de las cosas más importantes es el tema de la violencia. Biden le pidió al Congreso regular el tráfico de armas, regular el control de armas, porque sabe que la razón por la que muchas personas se van de sus países son por toda la violencia a la que están enfrentándose, incluyendo México, que implica que sea su gente de sus países sean asesinadas con las pistolas o con las armas que producen en Estados Unidos. Y eso hace a Estados Unidos responsable totalmente de lo que pasa en estos países y de lo que pasa en México. Eso me parece un gran inicio, me parece que habla de la política que quiere, del país que quiere construir y de cómo ve a México en relación pues en relación con todo lo que pasa, con lo que tiene que ver con la delincuencia, porque se hace responsable por fin de todo lo que ha estado pasando, y creo que eso también pues va a responder a la mayoría que tenga en el Congreso, y que sí creo que hay por lo menos un indicio de querer transitar a pacificar en esos países y aceptar a Estados Unidos su responsabilidad. Sí. Yo creo que esa es una de las grandes cosas, y pues cerraría con que esa petición la hizo Marcelo Ebrard, el canciller, hace 2 años cuando entró, que regularan los permisos de armas en Estados Unidos, y hoy por fin se está cumpliendo, porque quiere decir que Estados Unidos se está sometiendo también a negociaciones en México. Sí, hay un interés por parte del gobierno de Biden en la frontera, en Centroamérica, en el desarrollo de Centroamérica, y en efecto también ahora con este tema de los tiroteos recientes en Estados Unidos, también de prohibir las armas de grueso calibre en su país, que por cierto, batalla que llevan los demócratas muchos años. Emiliano, ¿cómo lo ves en el tema de la relación bilateral? Hay quien dice que pues, Jacobson vino prácticamente a poner demandas en la mesa, hay quien dice que no, que es cooperación. ¿Cómo lo ves? Yo concuerdo con Estefanía en un primer momento. A ver, sí existe una diferencia entre Biden y Trump, pero también hay que entender que esa diferencia es de discurso, al menos hasta el momento, ¿no? Y sobre todo en temas de migración. Sí, Biden encabeza un discurso mucho más liberal, protector de derechos humanos, protector de los derechos humanos de las personas migrantes, de los niños, de las niñas no acompañados. Creo que en el discurso pues es plausible, pero en los hechos la realidad es que no ha cambiado absolutamente nada. Hoy en la mañana precisamente Eunice Rendón con Aristegui comentaba estos males y comentaba respecto de la reunión que se tuvo y respecto de cómo si bien ya a lo mejor Biden pone fin al programa de Remain in Mexico, pues por otro lado está regresando a todos los migrantes hasta a México y a su suerte, y no es que hayan quitado las jaulas estas para ellos, sino que simplemente mejoraron ciertas condiciones. Es un cambio en el discurso y lamentablemente es de lo que se les critica más a los demócratas en Estados Unidos, que en el discurso presentan ciertas cosas, pero en ciertas actuaciones, particularmente hablando en temas de inmigración, son incluso peores que los republicanos. Y en México el discurso sigue siendo el mismo, igual de bello, igual de protector de derechos humanos, pero lo cierto es que creamos precedentes gravísimos con Trump, como lo fueron cuando mandábamos a la Guardia Nacional a efecto de que en la OPEP nos pusieran barriles de petróleo que no estábamos dispuestos a poner, como lo fue cuando Trump amenazaba con aranceles y mandábamos a la Guardia Nacional al sur del país, y como lo estamos haciendo ahorita con las vacunas, ¿no? La Guardia Nacional es una moneda de cambio, los migrantes son una moneda de cambio, y el problema de estos dos gobiernos, como Biden y como Andrés Manuel López Obrador, es que el discurso aparenta una cosa, pero los hechos, que no son tan evidentes o no son tan democratizados como el propio discurso, suelen contradecir, claro. ¿No? Y no es una cuestión de política, ni de ideología, ni de un partido, ni del otro. Es una cuestión, creo que, de hechos y de derechos humanos, que es lo más importante, y sobre eso no se elige. Alejandro, contrapunto, ¿cómo ves este encuentro? Bueno, bien, siempre tiene que haber encuentros y diálogo, y hay una agenda multilateral que no solamente es de temas de migración, sino de seguridad, de armas, de desarrollo, etcétera. Yo creo que tienen razón, republicanos o demócratas en el poder, hay una política migratoria consistente en Estados Unidos. Incluso se dice que aunque efectivamente Obama tenía un discurso mucho más a favor de los derechos humanos y del multiculturalismo, pues en su administración fue cuando más se deportaron a personas de origen latinoamericano.
Entonces, bueno, en eso tienen razón, pero también creo que ha habido algunos gestos y buenos avances en los primeros días de la administración de Biden que no habría que escatimar, que tienen que ver con DACA, que son los Dreamers, retomar este programa que había sido proscrito por Trump, y el tema de Remaining en México, mediante el cual su derogación implica que México deje de ser de facto un tercer país seguro. Y estos han sido cambios rápidos que se han dado en los primeros días de la administración, pero efectivamente tienen que ver más con adentro de sus fronteras. Pero cómo se comporta Estados Unidos con las políticas que quiere impulsar afuera de sus fronteras, creo que ahí es en donde está el tema, el asunto. Y me parece que la posición en la que México llega a las mesas de diálogo y de acuerdos, pues es bastante digna, y es dejar atrás estas políticas punitivas de securitización que han fracasado y que no han logrado contener la migración, porque efectivamente pues los rumbos, los caminos, las personas encuentran formas para llegar al norte, sobre todo arriesgando su vida, y sobre todo es un tema delicado cuando además viajan con menores de edad. Entonces, pues tenemos que reconocer que esas políticas prohibicionistas, restrictivas del movimiento han fracasado, y creo que tenemos que enfocarnos, y en eso el gobierno de México ha sido muy insistente, en atender las causas estructurales que obligan a la gente a migrar, porque hoy la migración no es una elección. La migración hoy es forzosa simplemente porque no existe otra alternativa en el lugar de origen de estas personas, muchas de las cuales buscan oportunidades que su país les negó o seguridad. La principal causa de migración pues son estas dos: la inseguridad, el riesgo a ser víctima de la violencia, o que no existen fuentes de empleo. Claro. Y entonces lo que se tiene que hacer es retomar este plan de desarrollo integral para el norte de Centroamérica y México, desarrollado por CEPAL, y justamente invertir ya no en armas, sino en políticas de desarrollo, generar fuentes de empleo ahí en donde viven actualmente los migrantes, y que se queden ahí con sus familias, porque ahí es en donde ellos quieren estar. Bien. ¿Coincides con esta agenda, Aurora, y crees que haya, o lo que menciona Alejandro, crees que haya coincidencias en ese tema, en esos temas con el gobierno de Biden? Pues, o sea, creo que sí se ha logrado un avance en el tema del tratamiento de los flujos migratorios. Sin embargo, creo que coincido en este caso con Esteban en el tema de que se ha quedado mucho en el relato qué es lo que está sucediendo con este tipo de actuaciones, y a mí lo que me llama la atención es que hablen precisamente de que se está atendiendo las causas de estos flujos migratorios, cómo se está dando este proceso, cuando me hace mucho ruido el discurso que se había venido manejando desde el propio gobierno con las declaraciones, por ejemplo, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde ella hablaba sobre que se iba a acoger a los migrantes centroamericanos, y después, pues, cómo se llegó a desdecir en su momento, en 2019, con esa crisis que hubo en la frontera sur, y que terminó traduciéndose también en un llamado de atención por parte de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, porque, bueno, mencionaba, me preocupa que las políticas actualmente en marcha en Estados Unidos y México y varios países centroamericanos ponen a muchos migrantes en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y abusos. Y justamente en este sentido, digamos, el discurso muestra una cosa muy distinta, porque se siguen llevando a la práctica este tipo de actos. Es más, si hablamos de cuáles son las actuaciones por parte de las Fuerzas Armadas en México, en las fronteras norte y sur, se han desplegado 8,715 militares, y no se ha cambiado pues esa política restrictiva que tanto se decía que qué bueno que se había cambiado, porque la verdad es que sigue estando en ese sentido, y no veo yo ahí un avance o un cambio en la materia significativo. Y la otra cosa que llama la atención es que también se haya negado el tema de que esta cuestión de las vacunas por parte del gobierno de Estados Unidos haya tenido algo que ver con una moneda de cambio al tema de que se reforzaran y se recrudecieran, por así decirlo, las medidas de seguridad en las fronteras
sur y norte como moneda de cambio por estas vacunas. Entonces yo creo que sí convendría poner sobre la mesa estos aspectos, porque al final creo que ha quedado probado que sí tiene que ver con este tema y sí preocupa que en el discurso se diga una cosa y en los hechos se estén manejando las mismas medidas. Como bien decía Emiliano también, siguen estando las jaulas, siguen estando las medidas, el tema de, por ejemplo, el hacinamiento que están teniendo estos niños en Texas, que no están teniendo las medidas adecuadas para la atención en este proceso de migración. Entonces creo que sí es preocupante revisar estos elementos y cuál es la postura real, o sea, no el discurso, sino cuáles son las acciones reales que va a llevar a cabo este gobierno para atender este problema y no convertirse, como en su momento fueron, en el muro de Trump para atender los flujos migratorios. Rapidísimo, 20 segundos, Emiliano, que levantaste la mano. Sí, yo solo quisiera, en verdad, genuinamente, preguntarle a Alejandro cuáles son las condiciones estructurales que han cambiado con Andrés Manuel López Obrador para que los flujos migratorios tengan mejores condiciones o para que los migrantes tengan en México un paso a lo mejor menos hostil, o para que se queden aquí y tengan vida digna. O sea, es una pregunta muy genuina porque no la conozco. Y yo creo que si un migrante nos conociera, pues viera, el plan de desarrollo integral que está llevando precisamente Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en la región, los centros integradores migratorios, los servicios de intermediación laboral, los servicios que da ACNUR a la situación de refugiados. Podemos hablar mucho de muchas de las acciones buenas que se han llevado a cabo. Y nada más, sí quisiera desmentir, porque México llega con una posición digna y sería inaceptable por completo que se condicionara la política migratoria a 2,5 millones de vacunas. Es una posición poco realista, poco serio y que es producto solo de filtraciones. Bien, bueno, vamos a darle seguimiento a este tema y pues evidentemente no se termina aquí el tema de la relación bilateral. Lo retomamos próximamente. Vamos a una pausa y regresando, el presidente López Obrador blinda las macroobras públicas de su gobierno, como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. ¿Cómo? Dejando su administración y beneficios en manos de la Sedena y la Marina. ¿Qué implica esta decisión? ¿Es o no militarización? ¿Quién o cómo rendirán cuenta de estos beneficios las Fuerzas Armadas? Escucharemos puntos y contrapuntos de las y los panelistas de esta noche cuando regresemos. No te vayas. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Ayer Alfredo Lecona decía aquí en esta mesa que en la Administración Federal se han asignado 31 funciones civiles a las Fuerzas Armadas. Una de ellas es la construcción de grandes obras, como el aeropuerto de Santa Lucía o algunos tramos del Tren Maya, pero otra es la designación de la Marina y del Ejército como entidades administradoras y beneficiarias de las ganancias que estas obras generen. Esto para blindarlas y que en el futuro no se privaticen, eso dice el presidente López Obrador, pero veremos qué piensa la mesa después de escuchar el contexto. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec quedará en custodia compartida entre la Secretaría de Marina y los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. El proyecto busca ser un corredor multimodal interoceánico con la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca y las vías terrestres de acceso para crear una plataforma logística con servicios de administración portuaria y 10 polígonos para desarrollos industriales. El presidente López Obrador dijo el sábado que el proyecto se va a escriturar a la Secretaría de Marina y a Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, con un plan para que las utilidades sean en beneficio de los trabajadores de Marina y los trabajadores al servicio de estas entidades, para evitar que en el futuro el tren o los puertos sean privatizados. En julio pasado, el gobierno federal dio el control de puertos y aduanas, tanto terrestres como marítimos, a las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional también será responsable de administrar la infraestructura y los beneficios del Tren Maya, que serán destinados a pensiones y jubilaciones de personal militar sin mediación de la Secretaría de Hacienda, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que la Sedena construye en el Estado de México. En febrero de 2019, el presidente López Obrador informó que tanto la renta como los beneficios económicos que se obtengan del aeropuerto se transferirán a la Defensa Nacional para fortalecer sus finanzas. Punto y contrapunto.
Bueno, tema del que hemos estado hablando en la mesa, vamos a escuchar a los contrapuntos. Primero los puntos, ¿qué te parece si escuchamos primero a Aurora, sobre todo sobre el tema de eso no militarización, lo que estamos viendo? El colectivo Seguridad Sin Guerra ayer se pronunció al respecto, está pidiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues rompa el silencio, así lo dice el colectivo, y resuelva los asuntos pendientes con la Guardia Nacional y con el llamado acuerdo militarista, que incluye entre otros pues también este tema de las obras de infraestructura. ¿Cómo lo ves? Pues la perspectiva que hay y que comparto también desde Acción Nacional es todas las concesiones, el tema de que todas las concesiones que se han realizado hasta ahora son inconstitucionales y no van de acuerdo con la propia naturaleza y funciones de las Fuerzas Armadas. Y por ello, en este sentido, es importante precisamente lo que se mencionaba, el dar seguimiento a los asuntos e impugnaciones que aún no están resueltas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que entonces se pueda clarificar qué sí y qué no deben y pueden hacer las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y también en otros ámbitos que no son propios de su naturaleza. En este sentido, creo que se necesita, tanto por parte de las y los mexicanos como de las Fuerzas Armadas, tener esta certeza jurídica sobre el tema para que no se les acuse de actos que se hayan realizado al margen de la Constitución. Y en ese sentido, aquí, digamos, el planteamiento es que debe de hacerse una revisión integral del modelo con especialistas para que se pueda atender de la manera adecuada esta cuestión, pero sobre todo porque este es un problema que también han tenido las Fuerzas Armadas desde antaño, de que no tenían el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones. Y aquí el riesgo es de que las Fuerzas Armadas asuman estas tareas sin una supervisión civil desde el Congreso de la Unión o en materia de transparencia. Es decir, en este caso se hace necesaria la aplicación de un mecanismo o de mecanismos de fiscalización para que se les dé como este acompañamiento en el tema y no haya este riesgo de actos de corrupción, pero esta tarea es muy claro, aquí sí clarificarlo, es una tarea de los civiles y no de los militares. Y en este caso, por eso es importante la insistencia de que se puedan transparentar todas las obras y los flujos de recursos que se van a otorgar y que se van a recibir. Y en este tema, pues nos va a llevar a profundizar en algo que creo que no está en la mesa de la discusión, que es ese necesario balance entre desarrollo nacional y seguridad nacional. Y al mismo tiempo resaltar que ya van más de 31 funciones que se les han, digamos, asignado a las Fuerzas Armadas que van fuera de sus propias atribuciones por naturaleza. Y entonces, por eso insisto en la creación de un mecanismo de fiscalización que acompañe los procesos y ayudemos de esta forma a las Fuerzas Armadas a no desvirtuarse en el camino, porque hay que ser muy claros, sí hay un riesgo latente de caer en un proceso de militarización. Y el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, o el titular, decía que no le parecía que fuera algo que deberían de hacer las Fuerzas Armadas, sino más bien dicho, sino profesionales de ingeniería civil quienes dirigieran estas tareas. Entonces, aquí la pregunta sería si hay gente o no capacitada en las dependencias. Hay gente o no capacitada en las dependencias, eso no militarización. ¿Qué contestar a los puntos que puso sobre la mesa ya Aurora, Alejandro? No, pues es un tema controvertido y que debe generar ciertas reservas definitivamente. Yo digo que hay dos tendencias opuestas. Por una parte, sin lugar a dudas, hoy la seguridad pública está militarizada, está a cargo de los militares, y la ley que genera la Guardia Nacional lo que pretende en sus transitorios es que una vez que conforme vaya avanzando, pues se vaya transfiriendo y regresando esto a autoridades civiles. Ese proceso pues no va marchando tan rápido como uno desearía, pero esa es la tendencia en un sentido. Y en otro sentido estamos viendo que los militares están asumiendo cada vez más funciones de carácter civil y administrativas, con lo que tiene que ver con obra pública, la administración de los puertos, ahora el corredor interoceánico, del Tren Maya. Y yo creo que habría que preguntarse a qué se debe estas decisiones. Yo digo que el presidente parte de dos supuestos. Uno, infiero que tiene mayor confianza en la institución militar en el sentido de su eficiencia, su eficacia, y parte también del supuesto de que son instituciones que son menos corrompibles. Y creo que hay otro argumento que infiero que se debe o motiva este tipo de decisiones,
y es maximizar con los recursos disponibles. En tiempos de paz, cuando no hay un enemigo externo, pues el ejército en estricto sentido tendría que estar acuartelado. Y es pues numerosas personas y expertos, ingenieros, profesionistas, pues que imagino yo que el presidente prefiere que estén en activo y contribuyendo al proyecto de cambio. Lo que creo que es indispensable en este caso es, efectivamente, las instituciones civiles, hay una debilidad institucional en sus capacidades, hubo un abandono de lo público. Efectivamente, se correría el riesgo de que pasados estos gobiernos en los siguientes sexenios, con cambios de partidos en el poder, estos proyectos que son de interés público terminarán privatizados, y eso es un riesgo. Pero creo que entonces en donde hay que apostar y en donde hay que invertir mucho es en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles. Esa creo que es una de las asignaturas más importantes. Pendientes, claro. Emiliano, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, hay dos argumentos que se han utilizado para sostener estas 31 facultades nuevas en las Fuerzas Armadas en general, ¿no? ¿Cuáles han sido? Uno, que hay que desprivatizar, o sea, todo el proceso de privatización de la época neoliberal, hay que ahora echarlo para atrás y volverlo todo al Estado. Y dos, que con todo y esto no se le van a otorgar poder político a las Fuerzas Armadas, sino que simplemente el gobierno cree que es la institución más adecuada para que el Estado vuelva a asumir su rectoría en ciertas actividades que le son propias. Y aquí es quizá el punto más delicado de toda la administración de este presidente, ¿no? Que es lo que se basa en su ideología. Para empezar, entiende que el tema de privatizar, por definición, por ontología, es algo negativo, ¿no? Cuando la privatización ha demostrado en casi todos los países del mundo que bien hecha, regulada, con una clara y fuerte intervención del Estado, pero privatización al fin del Estado, pues tiene grandes beneficios, sobre todo creación de empleo, fomento económico, desarrollo, inversiones, pero aquí le tenemos miedo a eso con este nuevo presidente, y entonces se vuelve una cofradía del propio gobierno. ¿Cuál es la institución que puede construir, que puede operar, que puede desarrollar puertos, trenes, aeropuertos, lo que sea? Son los militares. ¿Y dónde es donde hay menos fiscalización, tanto económica como política, como de corrupción? Con las Fuerzas Armadas. Es el escenario perfecto para precisamente desviar recursos, para precisamente acaparar el control que antes era de los privados y que no dejan de ser por eso mexicanos, pero pues no son parte del gobierno, por lo tanto no son queridos en esta nueva administración. Y sí, contestando un poco a la pregunta, ¿a qué se debe? Pues se debe precisamente a que hay una ideología en donde hay una sola persona que es el presidente, y que su ideología ni siquiera, como bien lo dice él, o más bien mal lo dice él, no es antitética del conservadurismo, ni siquiera es antitética del liberalismo, es antitética de la democracia, porque de lo que se trata toda la acción del gobierno y sobre todo este tipo de acciones en pro de las Fuerzas Armadas es de fortalecerse. Es de fortalecerse él y entender que con las Fuerzas Armadas de su lado pues puede tener mucho mayor éxito, tanto político como gubernamental. Eso no necesariamente es bueno. Yo creo que hay puntos medios y hay privatización que es beneficiosa y también hay temas que tienen que, sin duda, quedarse en el Estado, pero transitar de un modelo que lo privatizaba todo a un modelo en donde se estatiza todo, pues creo que eso no fue por lo que votamos, los que votamos por Andrés Manuel, ¿no? Veloz, por eso no votamos los que votamos por Andrés Manuel. ¿Es militarización o no? A ver, yo creo que justo el presidente y la cuarta transformación ha sido muy asertiva en plantear la justa medianía, que incluso creo que a gente de izquierda le ha dejado a deber, porque ha habido este trabajo entre la empresa privada que implica y que atraviesa casi todos los grandes proyectos de desarrollo, que es la cooperación del Estado junto con las empresas privadas. Yo no entiendo el punto de Emiliano, en realidad me parece que está hablando de otro país, me sonó como en chino, porque de verdad que no
no está pasando esto que él está diciendo, y creo que a todas luces se ve, hasta se ha cuestionado de hecho el hecho de que no haya sido de esa manera. Y creo que regresando a este tema, hay algo que me llama mucho la atención. Se dice que esto es inconstitucional, pero pues parece que se nos fue, que ya se reformó la Constitución para meter la Guardia Nacional, y que dentro de la Guardia Nacional existe un quinto transitorio que dice que el ejército se puede hacer cargo de puertos y aeropuertos, quizá no de manera administrativa, pero para eso existe una comisión intersecretarial que pues se lleva a cabo ahí toda la gestión administrativa. A mí no me parece que la discusión tendría que ser si nos guste o no que esté el ejército ahí, sino hacia dónde vamos a transitar una vez que esté el ejército y qué es lo que queremos lograr con el ejército ahí, más allá de irnos en la discusión. Y eso implica pues limpiar de estos procesos de corrupción que solamente han beneficiado a empresas privadas y a quienes han estado a cargo de las mismas. Y los desarrollos, los grandes proyectos de desarrollo tendrían que estar para funcionar correctamente, para poder llevar desarrollo a las comunidades, para plantear un nuevo esquema económico, un esquema económico distinto. El proyecto interoceánico implica también desarrollar energías limpias, energías eólicas, como se plantea en el proyecto, y creo que esto implica un buen manejo de todos estos recursos, un buen manejo de los proyectos, y eso pues tenerlo en una institución en la que el presidente confía y en la que se confía plenamente y que ya tiene facultades constitucionales, y eso no lo podemos discutir porque eso ya está en la Constitución y se votó por unanimidad y la oposición no votó en contra. Ahora sí no tenemos tiempo de más reacciones, nada más decir que lo que estás mencionando, esas reformas, pues están todavía sujetas a revisión por la Suprema Corte, de varias acciones y controversias de constitucionalidad que tienen que ser revisadas en ese sentido, y por lo tanto les prometo que recuperamos ese tema cuando llegue ese momento. Hacemos una pausa. Al regresar el próximo 30 de marzo, el presidente dará su primer informe del bimestre. Recordemos que él ha dicho en varias ocasiones que quiere estar informándole a la gente cada determinado tiempo. Vamos a ver, nos vamos a adelantar esta noche, vamos a evaluar cómo llega el presidente a el que va a ser ya su noveno informe de gobierno. No te vayas, regresamos. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El presidente López Obrador realizará el próximo martes, en una semana, su primer informe de gobierno del 2021, el noveno en lo que va de su gobierno. Un informe cada trimestre, además del que ofrece pues, todos los días en las mañaneras, donde nos enteramos de los avances de las megaobras, de resultados de su estrategia de seguridad, del plan de vacunación contra COVID-19, de los precios de la gasolina. ¿Cuáles temas abordará en este nuevo informe? Veamos el contexto. Este lunes, el presidente López Obrador informó que el próximo 30 de marzo dará un nuevo informe de gobierno. Este será el noveno informe en los 28 meses de su administración. En conferencia de prensa, el mandatario recordó que ofrece un informe cada trimestre y que el 30 será el primero del año. Adelantó que reportará sobre la situación económica y social del país, así como la estrategia frente a la pandemia, el plan de vacunación, los programas de bienestar, la política exterior y la seguridad. Ayer, como cada mes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer cifras sobre el combate a la inseguridad en el país. Según este informe, en febrero bajaron 5.3% los homicidios dolosos respecto al mismo mes en 2020. El 50% de estas muertes ocurrieron en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Rodríguez dijo que reforzar el despliegue de la Guardia Nacional y una mayor coordinación y focalización de esfuerzos ha permitido obtener mejores resultados en Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas. Y hoy, como cada martes, en la conferencia de prensa matutina, se reportó el avance de la aplicación de vacunas y el registro de contagios y hospitalizaciones por SARS-CoV-2. El presidente López Obrador ofreció su primer informe al cumplir los primeros 100 días de gobierno, donde aseguró haber cumplido 62 de 100 compromisos adquiridos cuando ganó las elecciones presidenciales. El informe más reciente fue en diciembre pasado, con motivo de los 2 años de su gobierno. Ahí reconoció que aún faltaba mucho para pacificar al país y que trabajaría en disminuir las cifras de delitos como el feminicidio y el homicidio. Punto y contrapunto. Noveno informe de gobierno. ¿De verdad son tan necesarios tantos? ¿Cómo lo ves? Empiezo contigo ahora, Alejandro. Novena ocasión que el presidente va a dar un informe. ¿Cómo llega este informe y son necesarios tantos? Sí, sí son necesarios y yo los aprecio, los agradezco. Quien quiera verlos está en toda su libertad y quien no quiera verlos, pues también. Pero creo que es un buen ejercicio de rendición de cuentas. Siempre pretendemos o aspiramos, ¿no? Como esta lógica de asemejarnos a los parlamentarismos europeos. Y pues estos precisamente se tratan de una rendición de cuentas y de una información, de una interpelación cotidiana.
y creo que hacia allá tendríamos que irnos encaminando, dejar de pensar en el día del informe del presidente como el día del presidente, en donde se celebraba, donde era el besamanos, donde era, digamos, el corredor de las pleitesías y de las cortesanías, y que sí sea un ejercicio para ver cómo va avanzando el Plan Nacional de Desarrollo y las promesas de campaña que se construyeron, bueno, y que tanto está cumpliendo con lo que se prometió. Entonces, bueno, yo celebro este tipo de ejercicios y creo que además de todo el tema de vacunación, el tema de inseguridad, que desde luego es muy importante, pues sería muy bueno también en este informe enfocarse en los avances de la política social, por ejemplo, cómo la pensión para adultos mayores ahora va a crecer, va a llegar a 6,000 pesos por bimestre, y además se va a disminuir la edad de 68 a 65 años de edad, así garantizando derechos constitucionales, y cómo este tipo de políticas realmente están beneficiando o impactando directamente en el bienestar de las personas. Luego hay una disonancia, digamos, impresionante entre opinión pública y opinión publicada. Si nosotros nos fuéramos con la impresión de lo que se lee en Twitter o en las columnas de opinión o incluso en las mesas de panelistas, no necesariamente en esta, ¿verdad?, pero en la gran mayoría, pues uno pensaría que este gobierno va de salida, va en picada, y que López Obrador en este momento perdería una revocación del mandato. Y es muy interesante, y yo creo que vale mucho la pena tratar de contestarse por qué, aún con los índices, digamos, de la situación más complicada en materia sanitaria y económica a nivel mundial, pues el gobierno tiene elevados niveles de aprobación, y no solo eso, sino que se apresta a confirmar su mayoría parlamentaria e incluso a acrecentar su presencia legislativa en la Cámara Baja. Es algo que creo que hace mucha falta tratar de entender. Hay una parte que es la inexistencia de la oposición, bien, una oposición que se anula a sí misma, pero también habría que estudiar estas acciones de gobierno. Muchos nos quedamos en los dimes y diretes y no nos metemos a ver qué se está haciendo de política pública por la cual hay un índice de aprobación tan importante, y que creo que de eso informará el presidente en el próximo informe. Emiliano, ¿cómo lo ves tú? Contrapunto, hoy la organización Artículo 19 publicaba un informe en el que decía que las mañaneras más bien han contribuido a la desinformación. Pues sí, a ver, decía Alejandro que no era el día, que no se trata del día del presidente, pero pues sí se trata del país del presidente. O sea, seamos muy sinceros, no tenemos aquí un dedo sobre la frente para decirlo. Es el país del presidente, y para que el país fuera del presidente se tuvieron que crear las mañaneras, donde todos los días son del presidente. Y una vez que ya normalizamos las mañaneras, porque con tanta desinformación, como bien lo mencionas, Genaro, pues hay que crear entonces días festivos en donde lo disfrazamos de informe, y casualmente, 5 días antes de que empiecen las campañas para las elecciones intermedias. Si va a informar lo mismo que informa diario, pues entonces se trata del día del presidente, pero a la quinta, a la novena, a la que quieran. Es increíble que aparte, digamos, que estas cosas que se dicen de otros países, estos peligros que se dicen de otros países, como por ejemplo la excesiva estatización, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, no estaba yo hablando de China, estaba hablando de México. Tan es así que está en la Constitución, y tan es así que está siendo controvertido en la Corte mexicana, no en la de China. Entonces, no estamos aquí inventando cosas, no se tratan solo de filtraciones periodísticas, como se dicen por ahí, que además son necesarias. Recuerden que la Casa Blanca fue una filtración periodística, recuerden que Odebrecht fue una filtración periodística también negada por el gobierno. Entonces hay que entender que el país no es de uno, y que el gobierno no es de uno, y que, sobre todo, me parece inoportuno, sumamente inoportuno, que este 30 de marzo, a 5 días de iniciar campañas electorales, el presidente tenga este día para sí, para hablar de lo bien que hace las cosas, y para pues seguir denostando a todo lo que no le parezca. Aurora, ¿cómo lo ves tú? El informe de Artículo 19 se llama Distorsión, tengo aquí el título completo, el discurso contra la realidad, y un reporte que da cuenta también de que el año 2020 fue el más violento contra la prensa. ¿Cómo lo ves? Pues tengo coincidencias con el planteamiento de Emiliano. En realidad yo creo que en el caso del presidente López Obrador tiene más informes que logros, y más que sea una ceremonia para
para hablar sobre los logros, pues se ha convertido en la hora de la homilía presidencial. No veo yo ahí grandes avances con el pasado. Parece que lo de la 4T es eso de los relatos muy románticos, sin nada de objetividad, ni datos, ni logros, ni avances. Y en este sentido, pues queda evidenciado que el objetivo en este gobierno, como rasgo distintivo, pues nada tiene que ver la transparencia, ni la rendición de cuentas, ni el ejercicio republicano de dar a conocer lo que ha estado haciendo. Y al contrario, lo que ha sido característico de este gobierno son las innumerables declaraciones de información reservada, de programas sociales que están operando con opacidad, ¿no? O programas sociales que pasaron a esquemas de transferencias directas de recursos públicos, con las transferencias estando justamente en un esquema de total opacidad. Y hay ejemplos, y hay muchos, como el tema del aeropuerto de Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el tema del Tren Maya, las adquisiciones de medicinas, entre muchos otros temas. Y aquí lo que valdría la pena es preguntarnos qué es lo que quiere el presidente, si quiere una oportunidad más para estar en cadena nacional, como comentaba Emiliano, a 5 días de que inicia el proceso electoral, para posicionar temas cuando se supone que no debería de tener fines electorales, su posicionamiento. Y yo creo que lo que deberíamos de centrarnos es que al país, a las y los mexicanos, nos urge saber qué ha hecho este gobierno para resolver la crisis en la que estamos unidos. Uno, la crisis sanitaria, con más de 2 millones de contagiados por COVID-19, las casi 200 millones de personas fallecidas según las cifras oficiales, la crisis económica que se refleja en el cierre definitivo de más de 1 millón de micro, pequeños y medianos establecimientos, y con ellos la pérdida de más de 2 millones de empleos, por lo menos en lo que va de esta pandemia. El tema de la inseguridad y la violencia que se han disparado, y que Bien. He comentado que es la crisis más grande en los últimos 20 años, y con más de 75,000 homicidios dolosos, que son las peores cifras desde 1997. Y al final cerramos con el fracaso total de la estrategia de vacunación, donde solamente hay 0.48% de los mexicanos con vacunación completa, que a este paso terminaríamos completando la vacunación hasta 2023 o 2024, si bien nos va con el ritmo que llevamos. Entonces, Bien. Pues ahí habría que ver eso, y pues lo que yo cerraría diciendo, ya chole de ineptitud, de corrupción y de mentiras, porque la verdad es que esto es puro relato y pura política ficción. Contrapunto, Velos, contigo cerramos este bloque. Bueno, yo más que contrapuntos me gustaría hablar efectivamente del ejercicio de rendición de cuentas que el presidente ha hecho, y que esto ya sería, que viene sería el 9º, y el espacio en el que lo hace es complicado pensar que un presidente que ha sido cuestionado y al que se le cuestiona todos los días, al que se le pregunta por absolutamente lo que sea todos los días, que está obligado en ese espacio que está a dar cifras, datos, y que esto deberían hacer todos los gobernadores, y que los partidos y la oposición, en lugar de estar desgarrándose las vestiduras porque el presidente sale y marca la agenda todos los días, pues deberían exigirle ese mismo empeño para ser transparente a los gobernadores de sus partidos y a las personas que están en estos espacios de poder, que pueden ser, incluyendo presidentes municipales. El tema es que no lo quieren hacer, y este es un ejemplo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiene miedo a los cuestionamientos, porque para hacer informes para tener un nuevo informe, para hacer informes cada 100 días, para estar informando constantemente, se tienen que hacer cosas. Se tienen que estar cambiando las cosas, se tienen que estar construyendo cosas, se tienen que estar trabajando en coadyuvancia con otras instituciones. Para eso se tiene que hacer, para estar informando todo el tiempo. Y yo creo que eso es lo que ha hecho la Cuarta Transformación y lo que ha hecho el presidente, y no es menor que todos los días tenga algo nuevo que decirnos, no es menor que todos los días estén cambiando cosas y que estén trabajando las cosas a un ritmo muy acelerado, como se ha visto en el combate a la corrupción. Claro que llegamos a este informe un año después de la pandemia, en un espacio adverso en muchos sentidos, económico, que se llevó de corbata esta pandemia a muchos países, pero también en un espacio en el que
1 de cada 3 países no está vacunando absolutamente a nadie, y nosotros somos de los países que va muy avanzado en este esquema de vacunación, porque como bien platicábamos en otro momento, Canadá está un poquito más lento, si no es más lento que Estados Unidos en este proceso de vacunación, que México en este proceso de vacunación, y creo que de eso no se habla, porque para unas cosas sí Canadá es un ejemplo, pero para otros México nunca decimos que estamos haciendo bien las cosas. Claro que es perfectible, claro que habrá cosas, y creo que vamos a ir caminando en ese sentido. Sin embargo, también en este ejercicio de honestidad, pues claro que hay faltas, y eso tiene que ver con el combate a la inseguridad que viven las mujeres y que sufren las mujeres, y no estamos viendo una estrategia para combatir los feminicidios, no estamos viendo una estrategia para acabar con el abuso sexual, no estamos viendo una estrategia en la que salgan triunfantes ni avante las mujeres, y eso sí es una deuda, y creo que eso, al calor del 8 de marzo, pues me gustaría ver qué es lo que va a decir el presidente al respecto. Fuera de eso, pues quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero me da gusto que se esté informando periódicamente. Bueno, pues ¿qué les parece si retomamos este tema el próximo informe que realizará el presidente? Lo retomamos y vemos finalmente qué es lo que informa la Nación. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche y también de las y los panelistas de hoy. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. A un año de la pandemia, el regreso a clases presenciales es cada vez más apremiante, pero la reapertura de escuelas en el mundo ya está causando paparruchas. Recientemente circuló un nuevo video negacionista, donde una pediatra señala que no es necesario que las y los niños utilicen cubrebocas, esto porque, según ella, el cubrebocas no previene contagios. La doctora está retomando una vieja paparrucha en la que se afirma que usar cubrebocas puede causar hipoxia o insuficiencia de oxígeno. Esto es una mentira, pero no es la única que difunde en este video. Además, la doctora asegura que las personas asintomáticas no contagian y sugiere que la única medida que debe haber en las escuelas es no permitir que ingrese un niño o un maestro enfermo. Aunque la COVID-19 ha provocado casi 3 millones de muertes en el mundo, según la doctora, la pandemia no es una situación grave que necesite medidas drásticas, como el cierre de escuelas. Por supuesto, todo esto es completamente falso. La médica es parte del grupo Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios, que, como el grupo llamado Médicos por la Verdad, está integrado por profesionistas médicos que son negacionistas de la existencia del SARS-CoV-2 y que propagan varias desinformaciones y paparruchas sobre el virus. Como te recordamos todos los días, el cubrebocas junto con el lavado frecuente de manos y sana distancia son las medidas eficaces para prevenir contagios. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no recomienda el uso de cubrebocas en menores de 5 años, no porque le cause algún daño físico o psicológico, sino porque no pueden usarlo adecuadamente sin asistencia. Así que por favor no caigas en desinformación que estos grupos promueven. Síguete cuidando, especialmente si estás en contacto con niñas y con niños. Enséñales la importancia de cuidar a los demás y respetar medidas sanitarias como ponerte un cubrebocas, especialmente en espacios cerrados y no ventilados. Cuídate mucho, mañana se quedan con Mariana en la mesa de Punto y Contrapunto. Yo los espero en tercer grado. Regreso por acá el jueves. Gracias, Aurora. Gracias, Emiliano. Gracias, Estefanía. Y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá con ustedes el jueves también. Cuídense. Buena noche. Descansen.